Cuando yo era chiquillo, qué ingratos, ¿ah? Hace 50 años de eso. Hace 50 años que yo era un chiquillo. Yo crecí con una abuelita que era muy pentecostal. Ser pentecostal no es malo. De hecho, ¿Perdón? Ok. Si no logramos darle a todos, nos faltan, entonces yo lo voy a poner en el WhatsApp para que usted lo tenga también en el celular. Yo crecí con una abuelita pentecostal, pero muy pentecostal. Yo soy pentecostal, que significa creer en la obra del Espíritu Santo toda, de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Pero mi abuelita no creía solo lo que decían las Sagradas Escrituras, sino lo que decían también nuestras costumbres indígenas, ¿verdad? Entonces ella hacía una mezcla entre pandereta y indígena y chamanes y esas cosas, ¿verdad? Yo me moría de miedo porque ella decía, escuche lo que ella decía: hay demonios, sí los hay, ¿verdad? Hay demonios que se apegan a una persona, hasta ahí vamos bien, se apegan a una persona y esa persona, viven con esa persona toda su vida desgraciándole la vida, pero cuando esa persona se muere, ¡chupulum!, se pasan al hijo. Y el hijo le pasa lo mismo que el papá y está en drogas y en alcohol y en adulterios, y cuando ese hombre se hizo viejo y se murió, ¡chupulum!, se pasa al nieto. Y el pobre nieto, aunque tenga 8 años, ahí se le encaramó el demonio, ¿ah? Y yo decía, ¿qué? Ay, padre, es que yo soy de Pavas. ¡Qué madre!, decía yo. Porque mis tíos eran adúlteros, drogadictos y alcohólicos. Mi papá era alcohólico y adúltero. Mi papá tenía a mi mamá de esposa y otra señora por allá. Y un día le dijo a mi mamá que por qué no vivían todos juntos, ¿verdad? Un hombre muy democrático. Qué cosa. Y yo decía, ahora sí es cierto, porque si eso es cierto, a mí se me encarama ese bicho y yo, aunque no quiera, voy a caer en eso. Fíjese qué interesante. Y entonces ella me decía, son demonios familiares. Y me decían, hombre, se llaman Jezabel y se llaman, ¿cómo era que decía el otro? Mamón. Había uno que se llamaba Mamón. No sé si era chino o era tico, pero Mamón, se llamaba Mamón. Y hermanos queridos, eso era una cosa tremenda. En la mente de un chiquillo, eso era un colocho. Yo vivía, no dormía tranquilo pensando en los diablos esos. Cuando ya empecé a estudiar la palabra me di cuenta de que para los cristianos eso no existe. Pero en las iglesias modernas, en muchas iglesias hoy, se predica que sí existe, que usted tiene que romper con maldiciones generacionales. Han oído eso, ¿verdad? Que hay que romper con las maldiciones generacionales, que hay que renunciar, y entonces te ponen a renunciar, ¿verdad? A decir esto y aquello, y te llevan por ¿cómo se llama? Regresiones en sesiones, de sanidad interior, y te hacen ir hasta el vientre de tu madre y allá. Es una cosa bien interesante. Les garantizo que es muy interesante, pero que no tiene nada que ver con los cristianos. Pero los cristianos, muchos, por no escuchar la enseñanza, por eso la importancia de que usted venga al templo, para que usted escuche. Como a veces no lo escuchas, no haces uso de un maestro que te enseñe la palabra, aunque lo leas en la Biblia, no calzas los textos y no te das cuenta de la verdad. Hoy vamos a estudiar un poquito de teología. Vamos a hablar de este tema, las maldiciones generacionales.
Y la pregunta, ¿pueden los pecados de mis antepasados afectarme a mí? En el sentido de que yo esté bajo maldición y me pasen cosas y ¿puede eso? ¿Puede? Y hoy vamos a contestar a esa pregunta. El texto que más se usa, el caballito de batalla de esta enseñanza, falsa doctrina, es Éxodo capítulo 20. Pero, a ver, ustedes que son bíblicos, busquen Éxodo 20 por favor. Todos los que trajeron una Biblia, busquen Éxodo 20. Si usted no tiene Biblia y quiere comprar una Biblia, en las oficinas centrales de nuestra asociación, ahí venden Biblias de diferentes precios, desde las más baratas hasta las más caras. Y a mí me hacen el descuento del pastor, que es el 10%, entonces yo se lo traslado a usted la compra al precio que está allá. Entonces, si la necesita, algunos de aquí lo han hecho y yo con todo gusto. Ajá, Mauricio tiene una, Carmencita tiene otra, Tita tiene otra, con todo gusto, hermanos. Y si usted no puede pagar una Biblia, cosa que me parece un poco difícil, pero puede pasar, si usted no puede pagar una Biblia, me dice, y yo tengo unas que son muy básicas en el sentido de que son sencillas, humildes, en papel periódico, pero con todo gusto le regalo una para que usted la traiga al templo, ¿ok? ¿Cuál es el título de Éxodo 20? Los 10 mandamientos. ¿A quién le dio Dios los 10 mandamientos? Al pueblo de Israel. Teología, empecemos por lo básico. Cuando uno lee un texto, lo primero que uno tiene que ver es a quién le escribieron ese texto, a quién va dirigido ese texto. ¿Era al pueblo asirio? No. ¿Era al pueblo tico? No. Era al pueblo israelita. Desde Génesis hasta Mateo, por ahí del capítulo 25, 26, está registrado el trato de Dios con el pueblo de Israel. Para nosotros es un reflejo de la voluntad de Dios. Nos sirve a nosotros para conocer el corazón de Dios y la voluntad de Dios, pero hay que entender que las leyes como leyes fueron dadas al pueblo de Israel. Por lo tanto, las leyes y sus maldiciones eran dadas al pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, teniendo claro eso, ¿a quién se lo dieron? Póngase en un lugar moderno. Es como si a mí me trataran de aplicar las leyes que hay en Nicaragua, ¿verdad? Sería terrible, por cierto, porque ahora dicen que van a expropiar a todos los que estén fuera del país, los van a acusar de traidores por no estar en Nicaragua. Y si tienen terrenos en Nicaragua, hermano, vaya, véndalo y tráigase la plata, porque se lo van a quitar. Eso aprobó la Asamblea Nicaragüense ahora el lunes pasado. Fresquito. Y se imagina que me aplicaran eso a mí aquí en Costa Rica. No. De igual manera, es un error aplicar lo que está en la ley de Moisés, que es para el pueblo de Israel, a todos nosotros que no somos israelitas y que ahora vivimos bajo la gracia. Es un error. Usted no puede aplicar nada de la ley a nosotros. Ahora, ¿qué podemos aprovechar de la ley? Los principios. Pero los principios de la ley, si usted es cristiano, ya están aquí. Dice Jeremías 31, 33. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Pondré mis leyes en sus mentes y sobre sus corazones las escribiré. Y nunca más me acordaré de sus pecados. Usted no necesita ir a los 10 mandamientos que dicen no adulterarás para no adulterar. Usted es cristiano. El Espíritu Santo se lo escribe en el corazón. Usted sabe que no, ¿cierto? No codiciarás la mujer de tu prójimo. Usted no necesita leerlo ahí para llevarlo adelante. Simple y llanamente está en tu corazón porque Dios ya escribió su ley en tu corazón.
Por eso es que el mismo Jesús dijo que el Espíritu Santo os recordará todas las cosas. El Espíritu Santo que vive dentro de nosotros, Él nos recuerda la voluntad de Dios a cada paso de nuestra vida. Pero aplicar la ley de Moisés a nosotros es un grave error. Por eso, veamos lo que sí le dijo Dios al pueblo judío. Las maldiciones generacionales sí fueron un decreto para el pueblo judío. Leamos ahí, Éxodo 20, versículo. Mira. Espérate, este chunche se enredó. No, sí es el 20, pero se enredó mi computadora y me hizo un chanchullo. Bueno, mientras yo lo encuentro, alguien que busque, por favor, Éxodo 20, capítulo, verso 4, 5 y 6. Ya lo tengo. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. Tampoco se hagan imágenes de lo que está abajo en la tierra. Y tampoco se hagan imágenes de lo que está en las aguas debajo de la tierra. Aquí algunos dicen, entonces no puedo tener una foto de mi abuelita. Sí, puede tenerla, claro. Qué lindos son los celulares ahora, con 800 megapíxeles. Podemos tomar fotos de todo Entonces, ¿cuál es el problema de las imágenes? Siga leyendo. El problema no es tener imágenes, el problema es que aquí dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Y aquí está el problema. Si hay una imagen y usted se inclina ante esa imagen, y no solo se inclina, si la honra a esa imagen, está cometiendo pecado de desobediencia y de idolatría. Un día de estos vimos cómo en Cartago hacían unas alfombras de flores preciosísimas para que pase una imagen. Y a esa imagen que la gente dice, no la adoramos, solo la veneramos. Da igual, adorar o venerar no es el problema. El problema es que la Biblia dice, no te inclinarás a ellas y no las honrarás. Entonces, si te estás inclinando ante una imagen y la estás honrando, estás cometiendo el pecado de desobediencia. Aquí está, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Ahora, ¿por qué dice eso? Porque yo soy Jehová, dice el Señor, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y ahí paran. Normalmente el que predica esto, ahí para. Dice la tercera y cuarta generación. ¿Ves cómo Dios va a visitar lo que vos hagas o lo que hizo tu abuelo o tu bisabuelo? No, eso no está diciendo aquí. ¿De qué viene hablando? De idolatría. Y el pedacito que le faltó leer dice, de los que me aborrecen. Haga la asociación. El que practica idolatría no ama a Dios, lo aborrece. Porque puso a una imagen en lugar de Dios. Isaías 44, del verso 16 en adelante dice, el carpintero va al monte. Ahí está, en su Biblia está. Y en cualquier Biblia, hasta la de los testigos de Jehová lo tiene. El carpintero va al monte, corta un árbol y de ese árbol hace un mueble, también hace leña, hace un fuego, se calienta, cocina y del sobrante hace un Dios. Fíjate. Y la Biblia dice ahí en Isaías 44, del 16 en adelante, no entiende, no discurre para sí, no se da cuenta, no es capaz de darse cuenta de que con parte del leño hizo una fogata y el resto hizo un Dios y se inclina y le dice, mi Dios eres tú. Hermanos amados, todos los que practican idolatría, los que se inclinan ante las imágenes y las honran, piensan que están honrando a Dios, pero no están honrando. El engaño del diablo es que les ha dicho que eso es honrar a Dios.
Y como no leen su Biblia, no se dan cuenta. Ahora, como le digo, esto no es ley para nosotros, pero aquí podemos ver el corazón de Dios. Y en el Nuevo Testamento usted puede ver cómo el apóstol Pablo dice: sabéis que antes se os extraviaba hacia los ídolos mudos. O sea, la idolatría todavía es pecado en el Nuevo Testamento, y cuando habla de las obras de la carne, en Gálatas capítulo 5, verso 19 en adelante, menciona la idolatría, y cuando en Apocalipsis capítulo 21, verso 8, menciona a los que van a ir al lago que arde con fuego y azufre, menciona a los idólatras. Por esa razón, en Apocalipsis capítulo 19, 20 y 21, especialmente el 17, 18 y 19, cuando se habla de la gran ramera, esa religión que ha negociado, Dios la va a castigar porque ha negociado con las almas de los hombres. ¿Qué significa eso? Que los ha llevado a perdición, enseñándolos a pecar como si esa fuera la voluntad de Dios, y no es la voluntad de Dios. La idolatría es abominación. Ahora bien, esto era para el pueblo de Israel. El Señor agrega ahí: además de que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, también voy a hacerle misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel: si por el contrario usted guarda mis mandamientos, yo le voy a hacer misericordia a millares. Aplicable para nosotros, hay un principio aquí. Lo vimos el jueves cuando lo estudiamos en el libro de Santiago. Justicia sin misericordia se hará al que haga justicia, no al que no haga misericordia. Pero al que haga misericordia alcanzará misericordia. Ahora, esa normativa que era para el pueblo de Israel, que los pobres chamacos iban a tener que pagar por los tatas idólatras, bendito sea Dios, hubo un momento en que el Señor dijo: ok, no más. Quiero llevarlos a Ezequiel capítulo 18. Por favor, abra su Biblia en Ezequiel 18. Cuando lo tenga ahí me avisa. Vamos a hacer una lectura de unos buenos 20 versículos. ¿Listo allá en la computadora? 18:2. ¿Qué pensáis, vosotros los que usáis este refrán en la casa de Israel, que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Como yo lo digo en tico, uno se come la piña. Eso significa las maldiciones generacionales. Pecó mi abuelo y yo pago las tortas de él. Y aquí dice, vea lo que dice la palabra del Señor en verso 3. Vivo yo, dice Jehová. John, bájale un poquito ahí, un par de puntos. Sí. ¿Ya? Voy de nuevo. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí, todas las almas son mías, como el alma del Padre, así también el alma del Hijo. El alma que pecare, esa morirá. No el papá por el Hijo, ni el Hijo por el papá. Siga leyendo conmigo en el verso 5. Y el hombre que fuere bueno, que fuere justo, que hiciere según el derecho y la justicia. Aquí viene una descripción de cómo es ese hombre. Que no comiere, ¿a dónde? Eso es idolatría. Ponían ídolos en una montaña y allá iban como las cruces que tenemos, ¿verdad? Tenemos una cruz en Alajuelita, otra cruz allá en Heredia. Son cruces. Esas cruces, para que usted lo sepa, si usted en un mapa marca las líneas rectas, hace una cruz entre 4 cruces. ¿Y por qué están ahí? Para que la gente haga peregrinaciones y vaya a adorar a esos lugares.
Dice que no estuvo en eso de ir a los lugares altos. Ajá, estoy aquí. Ya me perdí por estar en eso. Que no comiere, ajá, ya llegué. Que sus ojos, ajá, no, ajá, a los ídolos, ok, de la casa de Israel, o sea, no, que no sea idólatra, ni violare a la mujer de su prójimo, santo Dios, de eso existe, sí, eso existe, ni tampoco se llegase a una mujer menstruosa, eso era ley judía, no me pregunte si ahora se puede, era ley judía, ya le contesté, era ley judía, ni tampoco oprimiere al pobre, que al que sí, que no oprimiera a ninguno. Siga, Yami, siga usted. Que al deudor al hambriento también. Siga. Caminare. En mis ordenanzas, caminare. ¿Ves? En palabras ticas, cada palo aguanta su vela. Palabras ticas, cada palo aguanta su vela. El pueblo de Israel tenía ese decreto de maldición para el pueblo de Israel. Avanzando en la historia, llegando a Ezequiel, el Señor dice, no more, ya no más, ya no más. Voy a tratar de seguir yo, si no usted me ayuda, llame. Mas ahora resulta que ese pobre hombre bueno engendró un chamaco y el condenillo le salió ladrón, derramador de sangre, o que también tenga algunas cosas de estas que el Señor dice que no debería tener, que no haga estas obras. O sea, es un tipo totalmente diferente al papá, sino que comiere sobre los lugares altos. O sea, el tipo es idólatra. Además de eso, ay, qué feo, violar a la mujer de su prójimo. Si este condenillo chiquillo que salió chueco, resulta que al pobre y al menesteroso, más bien en lugar de ayudarlo, lo oprime. Santo Dios, este tipo es malo, comete robos también. Ajá, dice que no devuelve la prenda y tampoco alza y que también alza los ojos a los ídolos, o sea, sigue siendo idólatra. Y si eres abominación, la idolatría es abominación al Señor, aunque usted nunca lo haya oído. Si el chamaco presta interés y también cobra usura, la pregunta categórica aquí es, ¿vivirá este? No vivirá. ¿Vivirá este? No vivirá. Todas estas abominaciones hizo, del todo este pobre de cierto morirá. ¿Pero qué va a pasar con su sangre? ¿Será sobre el papá? No, sobre el nieto. Tampoco. Su sangre será sobre él. Sobre cada uno será su propia sangre. Ve al verso 14. Pero si este chamaco malportado, ¿verdad? Chamaco que está haciendo tortas, él se arrepiente. El cual hizo todos los pecados de su padre, hizo, vamos al 17. 14. Pero si engendrare un hijo, el chamaco malo engendra un hijo, el cual viere todos los pecados que cometió el padre, y él no lo hace, sino que se apartare de ellos, ¿qué va a pasar? Verso 17, la última parte. De cierto, vivirá. Entonces, aquí lo que está diciendo es como muy sencillo. Tengo un papá bueno, engendró un chamaco malo. El chamaco malo engendró
un chamaco bueno. El papá vivirá porque cada palo aguanta su vela. El chamaco malo morirá porque cada palo aguanta su vela. Y el nieto del papá bueno, del abuelo bueno que tenía un papá malo, como él es bueno, él vivirá. ¿Por qué? Porque cada palo aguanta su vela. A partir de Ezequiel capítulo 18. El texto nos lleva hasta el verso 20. Bueno, sí, vamos a leer el 18. Siga, Yami, porfa. Su padre. Amén, voy aquí. Alguna gente dirá, pastor, pero ¿me va a decir usted a mí? Esta es una pregunta que me han hecho muchas veces. ¿Me va a decir usted a mí que entonces lo que hizo mi abuelo y mi papá no tiene nada que ver conmigo? Sí, eso es lo que le voy a decir. Pero de ahí yo he visto que en una casa resulta que la bisabuela se divorció, la abuela se divorció, la mamá se divorció y la chiquilla se divorció. Eso no es una maldición generacional, ¿no? ¿Sabe cómo se llama eso? Conductas aprendidas, así se llama. Yo tengo así en mi haber varios amigos que tienen cosas muy parecidas a sus papás. Y cuando hemos hablado del tema, ellos dicen, es que el chancho como lo crían. A uno le enseñaron a hablar así, a uno le enseñaron a hacer así, cuando usted se dio cuenta es así. Esos son conductas aprendidas, no son maldiciones generacionales. Vea lo que dice aquí. Y si me dijeres, ¿por qué el hijo no llevará el pecado del padre? Alguien pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Explíqueme por qué. ¿Por qué el hijo no llevará el pecado del padre? Bueno, porque el hijo hizo según el derecho y la justicia. Guardó todos mis estatutos y además de eso, los cumplió. ¿Sabe qué va a pasar? De cierto vivirá. Si de todo esto que acabamos de leer a usted no le quedó mucho, subraye el verso 20, que es el último que vamos a leer. Subráyelo, hágale una rayita, así un círculo, lo que sea. Dice aquí, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la injusticia del impío será sobre él. Si a usted le meten gato por liebre y le dicen, vea, usted tiene que orar por sus hijos, póngale las manos ahí, Señor, líbralos de las maldiciones generacionales. Yo corto, Señor, yo corto, ato y desato, y después, dentro de un rato, vuelvo. Nada estás haciendo, hermano. Es como echar agua en un canasto. ¿Sabe cómo tu hijo se va a librar de las maldiciones de que hay en el mundo? Convirtiéndose a Cristo. Entonces, en lugar de zamparle aceite a la ropa de él y de imponerle manos para que se arrepiente y se convierta, evangelícelo. Preséntele a Cristo. Cuando él venga a Cristo, dice la palabra de Dios, que las cosas van a cambiar, y es lo que vamos a ver a continuación. Veamos un poquito de este tema, un poquito más. Veamos, vamos a ir a Romanos 8:1, queridos hermanos. Pablo en el libro de Romanos, al igual que en Gálatas y en Efesios, en Filipenses lo vimos un poquito, pero más en Romanos y en Gálatas, él trata el tema de la diferencia entre la ley y la gracia. Decirle que estás ocupada. Entre la ley y la gracia, es que yo soy chiquito disperso y me voy con la llamada. El apóstol Pablo habla sobre la diferencia que hay entre vivir bajo la ley y vivir bajo la gracia. Y este tema en Romanos 8 es continuación del capítulo 7, y note lo que dice Romanos 8:1. Dice, ahora bien, pero es que estoy distraído.
Ahora pues, ninguna condenación. ¿Cuántas condenaciones? ¿Para quiénes? Si usted está en Cristo, ¿hay condenación para usted? ¿Sí o no? Ninguna, ninguna. Lo que decía en la ley, porque acuérdese que el versículo que más se usa en esto es Éxodo 20 del 4, 5 y 6. Ese texto que dice que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación es parte de la ley de Moisés. Dice la Biblia, ya eso no tiene nada que ver con usted. Léalo en el versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aleluya. Si eres un hijo de Dios, eso ya no tiene nada que ver con vos. Y sí, tus hijos puede ser que caigan en alguna cosa, o tus nietos, pero por su propia voluntad. Dios les da libre albedrío. No es que vienen marcados desde allá. Ya, hermano, no lea esos libros basura que dicen, yo me hice satanista porque mi abuelo me consagró. Nadie tiene ese poder, hermanos. El poder que tiene Satanás sobre cualquier persona es aquel poder que la persona le brinda a Satanás por su propia concupiscencia. Y cae en los pecados de su propia concupiscencia. Pero cuando viene a Cristo, el poder de Satanás hizo así. Murió la flor. Para que usted lo sepa, ni brujería, ni hechicería, ni encantamientos, ni maldiciones tienen ningún poder sobre los hijos de Dios. Nada. Entonces, no se deje que le metan 10 con hueco. Aquí, como se me atravesaron unas hojas, me voy a devolver, porque hay un texto aquí que ya lo vi, se me estaba escondiendo, pero no se me va a ir. Colosenses 2:13. Aquí empieza el final de esta enseñanza. Y a vosotros, a nosotros, a ustedes y a mí, ahora para que sepa, ya estamos hablando en el Nuevo Testamento, ya esta palabra tiene que ver con usted y conmigo, con todos los que somos gentiles. Y a nosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, o sea, por ser gentiles, ¿qué hizo Dios? Nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Y cómo fue que hizo eso? Nos perdonó todos los pecados. Y si había quedado algo pendiente, aquello de la ley, dice aquí, y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, ¿qué hizo el Señor? La quitó de en medio y la clavó en la cruz. O sea, si alguien viene y me dice a mí, pero es que está escrito en la Biblia, ahí dice Éxodo, usted le puede decir, sí, pero eso es ley judía. Pero la ley judía algo tiene que ver con nosotros. Bueno, digamos que sí. Pero dice que Colosenses 2:13 dice que Cristo agarró esa ley y la clavó en la cruz. Se acabó, no más. Y para terminar, queridos hermanos, 2 textos. Quizá uno de los favoritos míos, que ustedes lo conocen, Primera de Juan 5:18, pero quiero que vean este que tengo aquí en Gálatas capítulo 3, verso 13. Algún hermano que tenga la gentileza de leerlo. Gálatas 3:13. ¿Alguien? Póngase de pie, lo lee. Espérate, llame a ver si hay otro hermano, porque estamos. ¿Quién más? Gálatas 3:13. Ok. Arrempújele, papá. Aleluya. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Todavía si hay dudas, dése cuenta, en la cruz se acabó la maldición, porque Cristo fue hecho maldición. Cualquier consecuencia que hubiera por el pecado de los hombres
ahí se acabó, porque cuando el hombre y la mujer vienen a la cruz y se entregan a Jesucristo, ahí se acabó el poder del pecado. El pecado ya no tiene más poder ni autoridad sobre usted y las consecuencias fueron puestas sobre Cristo. Ya Él pagó. Yo no tengo nada que pagar. ¿Qué es eso de que yo voy a andar muriéndome de miedo porque el diablo está en su... Perdón, es que yo, como les digo, yo soy de Pavas. Yo iba a decir que el diablo está en su vara, pero no, el diablo está en su asunto, el diablo está en sus cosas, pero no tiene nada que ver con los hijos de Dios. Él no tiene poder sobre usted, no lo tiene. Si una bruja baratuja viene con un menjurje así grande y se le arrima a usted y se lo zampa encima, y alguien le dice, ¡ay, ella es una bruja! ¡Qué miedo, qué miedo! Vaya, báñese porque ahí lo dejó cochino, Pero nada de esos menjurjes hacen nada sobre los cristianos. Pastor, me encontré un poco de pelos ahí, una cosa de Gerber y unos imanes ahí en el patio de mi casa. A mi padrastro le pasó, él era pastor. Y entonces agarró el Gerber y los pelos y los botó y se dejó los imanes. Dice, de algo sirven estos imanes. Nada tiene que ver el diablo con nosotros. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 1. Este es el deseo de Dios para usted que ha nacido de nuevo, nada más este es el deseo de Dios, no quiere Dios más para usted que esto, que lo que dice aquí. Gracia y paz a vosotros, de Dios el Padre, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Bendito sea, amén, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Vio lo que dice aquí? Que ya usted ya no tiene cosas de maldición, ahora el Señor lo bendijo con toda bendición espiritual. Y si no le queda claro, Primera de Pedro 3:9, vaya conmigo allá a Primera de Pedro 3:9. Primera de Pedro 3:9 dice así: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, usted hable bien, bendición sobre todas las personas, porque saben ustedes una cosa, ustedes fueron llamados para heredar bendición. A ningún cristiano le toca maldición, de ninguna clase, queridos hermanos. Primera de Juan 5:18. ¿Alguien se lo sabe de memoria? Ya de tanto decirlo yo, alguien debería sabérselo de memoria. ¿Alguien se lo sabe? Y sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. O sea, si usted es cristiano, usted no se envuelve en el pecado, usted se aleja del pecado. Pero bueno, sí peca por accidente, pero no lo practica, no es una práctica diaria. ¿Y por qué? ¿Porque usted es muy carga? No. Porque aquel que fue engendrado por Dios, o sea Jesucristo, te guarda. O sea, en el día a día que usted camina, Jesucristo está ayudándole a usted a no caer en pecado. Por esa razón no hacemos los desmadres que la mente quiere, que el cuerpo quiere. No porque somos muy buenos, es porque Jesucristo nos guarda. Eso es lo que dice Primera de Juan 5:18. Pero agrega, y a mí me bendice, y gloria a Dios, dice, y el maligno no le toca. O sea, para que lo sepas, Satanás no tiene ninguna autoridad ni ninguna posibilidad de tocarte. ¿Por qué? Porque eres tierra santa, eres pueblo de Dios, no te puede tocar. Aunque Él quisiera, no puede. ¿Sabe cuál es la mejor prueba de eso? Que yo estoy vivo. Yo he predicado este mensaje unas 20 veces. Yo me imagino cómo le caigo al diablo. Y no me ha mandado a matar. Si Él pudiera matarme, me hubiera matado, ¿sí o no? Sí, Él es un asesino, pero no puede. ¿Por qué? Porque Él literal no me puede tocar. Ahora, usted me dirá, pastor, pero entonces las enfermedades, es que vivimos en una naturaleza caída. Desde que Adán y Eva pecaron, dejaron entrar al mundo las enfermedades. Y hombres de Dios como Eliseo, Segunda de Reyes capítulo 13, léalo. Hombres de Dios como Eliseo, que hizo 32 milagros registrados en la Biblia, murió enfermo, ¿cierto?
El mismo Pablo estaba enfermo. Pablo, 2 Corintios capítulo 12, usted puede leer la historia de Pablo, que él estaba enfermo. Timoteo estuvo enfermo. ¿Por qué? Porque mientras estamos en este cuerpo sufrimos las consecuencias de la naturaleza caída. Un día será redimido y ya no tendremos enfermedad. Pero mientras estamos aquí, estamos sujetos, como dice Santiago, a pasiones semejantes a todos los demás hombres. Pero no es por maldición. Usted no paga luz porque es una maldición. Te paga luz porque usted la gasta, ¿cierto? Usted no tiene la maldición de la deuda, es que usted se endeudó. Entonces no diga usted que me cayó la maldición de la deuda porque mi papá vivió endeudado y mi abuelo vivió endeudado y yo también. Y ahí sorompo, ¿para qué se endeuda? Si usted no se endeuda, no tiene por qué tener la maldición de la deuda. Pero usted sabe que hay gente que solo sabe vivir endeudado, porque fue lo que aprendieron en su casa. ¿Ah? Entonces, no digamos que tenemos la maldición de aquello y la maldición de aquello, porque si usted es hijo de Dios, usted no tiene maldición. Usted fue llamado para heredar bendición. Estás en un problema grave, dígase deuda, ahora que lo mencioné, o cualquier otra cosa. Pídale al Señor sabiduría. Dice Santiago capítulo 1, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche. Y usted va a poder salir de la deuda, Dios lo va a ayudar, haciendo un buen programita, un buen proyecto. Va a salir de sus problemas. Si usted no ha podido estudiar, usted haga un buen proyecto, busque, investigue dónde puede estudiar. Si usted considera que tiene muy pocas cosas y que usted necesita un poco más de ingresos, pídele al Señor sabiduría para que el Señor lo ayude a salir adelante, a tener nuevas ideas, a cambiar de trabajo, lo que sea. Pero siempre acordándose que nosotros dependemos de Dios para todo, pero que el diablo no nos toca. Entonces, acuérdense de esto, hermanos. Como es un tema tan importante, yo termino aquí y quiero preguntar si alguien tiene una pregunta o tiene algo que decir al respecto, porque es un tema muy importante. Puede con toda confianza ponerse de pie y decir lo que tenga que decir, ¿ven? O preguntar lo que quiera preguntar. Qué lindos. Si alguno se ha sentido ofendido por mis palabras, porque puede ser, le pido perdón, solo trato de exponer las Sagradas Escrituras tal como son. Bueno, hermanos, pónganse de pie, vamos a orar. Qué lindo es saber, Señor, que tú me guardas y que el maligno no nos puede tocar. Qué lindo es saber, Señor, que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo. Qué lindo es conocer tu palabra, Señor. Te bendigo, te amo, Señor. Y te ruego que le ayudes a cada uno de mis hermanos a digerir este tema que es tan complejo y que nos ayude, Señor, a ponerlo en práctica. Por Cristo Jesús. Ahora te ruego que lleves con bien a mis hermanos, cada uno a su lugar, que le ayudes a cada uno, Señor, en su andar. Que los que tienen necesidades, Señor, sean cubiertas y los que, Señor, necesitan una respuesta tuya, sea cual sea su petición, la reciban. Nos encomendamos a tu gracia por Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, pueden ir en paz. La gloria para Cristo.